25º domingo del tiempo ordinario, año B, 19 de septiembre del 2021. Marcos capítulo 9 versículos 30 al 37. Al salir de allí atravesaron la Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. La primera parte del Evangelio de hoy contiene la llamada segunda profecía de la Pasión. La primera profecía de la Pasión es la que escuchamos el domingo pasado con motivo del episodio de Cesarea de Filipo. El anuncio de la Pasión va de la mano en el Evangelio con la revelación de la condición del Mesías de Jesús. Jesús se revela a sí mismo como el Mesías esperado, por ejemplo, cuando echa fuera los demonios o hace otros signos. También se revela a sí mismo como el Mesías esperado. Esperaba el Mesías como el Mesías destinado al sufrimiento. Es una pedagogía con la que el Señor corrige las falsas expectativas de sus contemporáneos y prepara a los discípulos para el escándalo de la cruz. Sin embargo, por el momento, señala el evangelista, no entendían estas palabras y tenían miedo de pedirle explicaciones. Obviamente tenían miedo de que la explicación fuera tal que rompiera sus sueños y sus esperanzas que iban en una dirección muy diferente. Señor Jesús, nosotros también tenemos miedo de hacerte preguntas sobre la cruz, el sufrimiento para ti y para nosotros. Danos la gracia de aceptar los contratiempos y todas las penurias de la vida concreta. Haz que tu caridad nos haga pacientes y magnánimos en medio de las pruebas cotidianas. En el segundo punto meditamos. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué hablaban en el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Y cuando estuvo en la casa les preguntó de qué estaban discutiendo en el camino, y se quedaron en silencio. En el camino, de hecho, habían discutido entre ellos quién era el más grande. Esta frase nos introduce a la segunda parte del Evangelio que queremos considerar hoy. Nos hace ser testigos del momento en que Jesús disipó este malentendido que aún reinaba a su alrededor. Es, por tanto, un importante punto de inflexión en la vida de Jesús, uno de los puntos culminantes del Evangelio. San Marcos Evangelista, como de costumbre, resume y concentra lo más posible los hechos y las palabras de Jesús, pero tenemos la posibilidad de conocer algo más sin dejar de estar firmemente anclados en la historia. Basta con poner al lado de la historia de Marcos la de los otros 2 evangelistas, Mateo y Lucas, que generalmente siguen el mismo orden narrativo, incluso si cada uno agrega detalles que el otro no tiene. Es lo que los exegetas llaman el evangélico movido, es decir, la puesta en paralelo de información sobre Jesús, y que dio a los 3 evangelios de Mateo, Marcos y Lucas el nombre de evangelios sinópticos, es decir, de relatos paralelos sensibilizados como abrazar con una sola mirada o ver juntos. Este hecho resulta particularmente esclarecedor para comprender la breve sección del Evangelio de hoy. El evangelista Marcos dice que cuando Jesús preguntó qué tenían que discutir tan animadamente en la calle, los discípulos se quedaron en silencio porque habían discutido entre ellos quién era mayor. Un motivo bastante extraño, formulado de manera tan genérica. Sin embargo, Mateo especifica que habían discutido quién era el mayor en el reino de los cielos. Esto lo deja todo claro. Basta recordar el episodio de la madre de los hijos de Zebedeo. Los discípulos, creyendo que la inauguración del reino de Dios era inminente, que todavía concebían a la manera de sus contemporáneos como un reino terrenal con oficios y honores, comienzan a postularse para los mejores puestos. Tampoco es difícil reconstruir el tenor de sus discursos.
Pedro se habrá basado en el reciente episodio de Cesarea para demostrar su superioridad sobre los demás. Judas habrá recordado que Jesús ya le había confiado las finanzas de todo el grupo, Santiago y Juan, quienes habían sido elegidos para asistir a la transfiguración. Entonces Jesús los llama y les dice: si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Espíritu Santo, ayúdanos a huir de la tentación de querer ser los primeros. Danos la humildad para hacernos los últimos contigo y los servidores de todos por amor a Dios y a los demás. En el tercer punto, meditamos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe no es a mí al que recibe, sino a aquel que me ha enviado. Había en la casa que los albergaba un niño. Jesús lo hace venir junto a él, lo toma en sus brazos y continúa el discurso diciendo: quien reciba a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Fue una de las frases pronunciadas por Jesús en esa ocasión, ciertamente no la única. He aquí, de nuevo, la necesidad de tener en cuenta los demás sinópticos. Mateo, de hecho, relata otra frase aún más fuerte de Jesús, pronunciada en esa ocasión: si no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en absoluto en el reino de los cielos. Como si dijera, además de discutir quién era el más alto en él. Pocas escenas evangélicas son más sencillas que esta y más cargadas de tensión y luz. Los pensamientos del hombre chocan con los pensamientos de Dios. Los apóstoles no fueron definitivamente liberados de sus sueños terrenales, volverán a él en varias ocasiones, pero ciertamente a los ojos del Maestro, ese día tuvieron que medir la distancia que los separaba de él y lo lejos que aún debían recorrer para acercarse a la orilla donde los esperaba. Solo más tarde, después de la Pascua, todo les quedó claro y sus pensamientos coincidieron perfectamente con los de Jesús. Nos hemos limitado hasta ahora a reconstruir el hecho y las palabras de Jesús. Ahora tenemos que hacer, como todos los domingos, la cosa más importante: hacer de ese tiempo este tiempo, convertirnos como espectadores y narradores del hecho en parte de su causa. El Evangelio no fue escrito para ser recordado, sino para ser vivido. Esto significa que sin necesidad de ficciones y forzamientos psicológicos, ahora debemos revivir ese episodio evangélico como si hablara de nosotros y para nosotros. ¿No somos también de los que en la calle, es decir, en la vida, discuten y se esfuerzan por ser los más grandes? Bueno, ahora, habiendo entrado en la casa con Jesús, vuelve a sentarse y nos reúne a su alrededor para instruirnos como lo hizo ese día. No hace largos discursos, dice solo 2 oraciones. Si alguno quiere ser el primero, debe ser el último de todos y el servidor de todos. Si no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Somos nosotros los que debemos multiplicar las palabras como para dar tiempo a que esas frases se impriman en nuestro interior y se conviertan de una palabra que resuena en el oído, una palabra que resuena en el corazón, es decir, una palabra de vida. Los hombres quieren ser los primeros, es un deseo primordial e innato, ni siquiera es un mal deseo. Después de todo, coincide con el deseo de ser, de valorar la propia existencia, de escalar más alto. Esto en todos los campos. El niño quiere ser el primero en la escuela y si no lo logra querrá ser el primero en los juegos. Quizás ninguno de nosotros, si sabemos examinarnos bien, para vivir no sienta la necesidad de ser el primero en nada, aunque tengamos la reputación de ser los más desafortunados. Desde que comenzó el mundo, esta ha sido la palanca que ha empujado a los hombres hacia adelante y el progreso alcanzado por la propia humanidad. Por tanto, no es nada malo, es simplemente ambiguo. Un lector desprevenido pensará que el Evangelio condena todo esto, que el ímpetu que pone el hombre para avanzar lo convierte en un impulso para retroceder.
manteniendo al hombre en una inercia y una pasividad deplorables. Pero no es así. Si uno quiere ser el primero, entonces es legítimo querer serlo. Lo que Jesús cambia radicalmente es el motivo de ese deseo y por tanto también la forma de hacerlo realidad, que sea el servidor de todos. En una ocasión similar, Jesús dijo: los reyes de las naciones los gobiernan y los que tienen poder sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Para ustedes, sin embargo, no sea así, sino que el mayor de ustedes se convierta en el menor y el que gobierna como el que sirve. Con estas palabras Jesús dio un golpe mortal a la idea de que los hombres siempre han hecho de la autoridad poder y gobierno. La verdadera autoridad no radica en sobresalir, en enseñorearse de los demás, en afirmarse y reducir a los demás en esclavos, clientes o aduladores. Está en ser el primero para los demás, en poner lo que uno es y lo que tiene bien en beneficio de todos. Esto crea la nueva grandeza evangélica, que es la verdadera grandeza, porque si es cierto que el primero será el último, también es cierto que los últimos, estos últimos de los que nos habló el Evangelio, serán los primeros. Si nos preguntamos el motivo de esta inversión de valores, la Biblia nos da dos motivos, uno remoto y otro inmediato. El remoto es: el hombre ha pecado, su deseo se distorsionó desde el principio, en lugar del amor que se da a sí mismo en su corazón, se anida la voluntad de poder, la sed de dominar que lleva a subyugar al otro, quizás a destruirlo. Esta pasión debe ser curada. El hombre debe ahora hacer un camino contracorriente, o para ser él mismo el verdadero y original, debe luchar él mismo contra ese otro, fruto del pecado, y convertirse así en una nueva criatura. La razón inmediata es: porque Jesús hizo esto, estoy entre ustedes como el que sirve. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El que era Dios, es decir, el primero, se convirtió en siervo, es decir, el último. Cuando escuchan estas cosas, los incrédulos se escandalizan y juzgan que son pura y simple locura. Además, judíos y griegos lo hicieron a su debido tiempo. Al hacerlo, el mundo, piensa, se detendría. Pero la verdadera locura es de ellos, la del mundo, como si el mundo, tal como es, construido sobre la voluntad de poder, la ambición y el logro, fuera lo mejor que podemos pensar y como si nos gustara tanto. ¿Quién no ve como nuestros males más terribles que vienen de aquí? Jesús nos muestra otro camino, su camino: abrir la mano que tenemos cerrada, perder, hacernos como niños. Esta es quizá una de las frases más profundas y difíciles de entender del Evangelio, pero si comenzamos a practicar el servicio, el Señor nos hará entender y será una revelación. Volver a ser niño significa volver a lo que era el hombre cuando salió de las manos de Dios, ya que Adán también fue creado niño, cuando para ser feliz y disfrutar de las cosas que le rodean, todavía no necesitaba poseerlas solo para él, para defenderlas de los rivales, cuando Eva todavía era su compañera y no su propiedad. Hay que remontarse a esa infancia, porque es de ella que los niños también son hoy signo y recuerdo. Ahora recibimos al que verdaderamente se convirtió en el último y servidor de todos, hasta el punto de convertirse en nuestro alimento. Oremos para que Él imprima estas verdades en nuestro corazón y nos las recuerde con su Espíritu cuando llegue el momento de ponerlas en práctica. María, Madre nuestra, danos un corazón humilde, abierto y generoso para acoger a los más pequeños, en quienes recibimos a tu divino Hijo y a nuestro Padre eterno, que es toda nuestra alegría y felicidad sin fin. Amén.